¿Alguna vez has sentido que hay algo en la Biblia que simplemente no te han contado? Pasajes extraños, seres espirituales y batallas invisibles que parece que se pierden en las enseñanzas tradicionales de la Biblia. ¿Y si te dijera que hay un mundo entero dentro de la Biblia que muchos han pasado por alto? El día de hoy en este video vamos a explorar uno de los libros más importantes, interesantes y controversiales sobre este tema. El mundo invisible del Dr. Michael Heiser. Hola, soy Calderón y busco hacerte reflexionar en la Biblia y las cosas de Dios para que crezcas en tu fe y camines más cerca de Jesús en tu diario vivir. Pero antes de entrar en lo más profundo, quiero explicarte quién fue este hombre, el Dr. Michael Heiser, y por qué es tan importante lo que escribió. Michael S. Heiser fue un erudito en lenguas semíticas y estudios bíblicos con un enfoque especial en el Antiguo Testamento y el mundo espiritual de la Biblia. Su formación académica lo llevó a obtener una maestría en historia antigua y una maestría y doctorado en hebreo bíblico y lenguas semíticas. Durante años desafió la visión tradicional que muchos cristianos tienen sobre el mundo espiritual, argumentando que los autores bíblicos tenían una perspectiva mucho más rica y compleja de lo que nos han enseñado. Su trabajo ha impactado a miles de creyentes, abriendo los ojos a una interpretación más profunda de las Escrituras. Y hay una frase que me gusta mucho del Dr. Michael Heiser que dice que si es extraño, es importante. Bien, entremos ahora sí a la esencia del libro y quiero hablarte de los 4 puntos más impactantes y controversiales que se encuentran en este escrito del Dr. Michael Heiser. El primer punto es el del concilio divino. Probablemente hayas escuchado este término porque en los últimos años se ha hecho más conocido y más común, y esto básicamente habla de que Dios tenía como tal un concilio, una reunión de seres espirituales, que aquí es donde debes dejar de pensar en ángeles y demonios, y en esta reunión llamada el concilio divino, Dios juntaba a estos otros seres espirituales de diferentes rangos y hablaba con ellos y platicaba con ellos de una manera no muy diferente a la que lo hace Dios en la Biblia con los seres humanos. En la Biblia vemos historia tras historia de Dios queriendo trabajar junto con los seres humanos, uniéndose a ellos, trabajando mano a mano para llevar a cabo sus planes. Es cuando habla el Dr. Michael Heiser de este tema que surge el tema de los Elohim. Elohim es una palabra en hebreo que básicamente se traduce muchas veces o la mayoría de las veces como Dios, pero hay otras instancias donde no se traduce como Dios como tal, como cual tenemos que Samuel, cuando se aparece el espíritu de Samuel, dice que es un Elohim, es decir, se refiere a Elohim como el espíritu de alguien muerto. También se refiere obviamente a Dios y también se traduce cuando se habla de seres espirituales muchas veces como dioses con D minúscula. Un ejemplo claro de esto, dice Michael Heiser, es en Génesis capítulo 1, cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Seguramente tú has escuchado que la mayoría de pastores o maestros cristianos dicen que aquí está hablando de la Trinidad, del Padre, el Espíritu Santo y Jesús, pero el Dr. Michael Heiser desafía esta enseñanza y dice que no se refiere a ello porque pues en ese momento todavía no se había dado esta revelación completa. Acuérdate que la Biblia es una revelación progresiva, se va mostrando cada vez más y más de Dios, de lo que hace, de las personas en la Trinidad. Y dice que aquí no está hablando de la Trinidad, sino que es Dios hablándole al concilio divino, diciendo, ustedes tienen mi imagen, mi imagen de Dios, que no es algo físico, y esto ahorita lo vamos a ver más cuando hablemos del punto de la imagen de Dios, pero básicamente está diciéndoles, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero luego tú dirías, entonces no fue Dios el que creó al hombre, sino fueron todos juntos. Y no, porque si sigues leyendo verás que dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Es decir, él pone este ejemplo de cuando estás en una reunión y dices, oigan, vamos a pedir una pizza. Y tú lo hablas en plural. Y al final el que habla para pedir la pizza eres tú. Es decir, este es un verbo de inclusión, dice el Dr. Michael Heiser, donde está incluyendo los seres espirituales en esta decisión, en este proceso. Pero realmente, y está claro en la Biblia, que el que crea al ser humano es Dios, no todos los seres. Es Dios involucrando a estos seres divinos que también, dice Michael Heiser, es su familia espiritual. Lo segundo es algo que se deriva de lo que te mencionaba ahorita de los Elohim, estos seres espirituales, que se puede traducir de varias maneras. Un Elohim puede ser un demonio, puede ser un ángel, es un término muy amplio. Él dice que es más bien una categoría. Nuestros amigos de Proyecto Biblia o Bible Project también lo han explicado y lo ponen más como una categoría de seres espirituales. Y en esto el Dr. Michael Heiser explica que en la rebelión que hubo en Babel no solamente fue una rebelión humana de personas, sino que también hubo una rebelión espiritual, que esto él propone, no voy a entrar mucho en ello, pero propone que hubo varias rebeliones espirituales. En una de ellas dice que esto se ve en Deuteronomio 32, versículo 8. Te voy a leer Deuteronomio 32, 8 y esto va a variar dependiendo de la versión que leas porque, como digo, esto se presta a diferentes interpretaciones porque
En diferentes traducciones se va a encontrar de diferentes maneras, pero fíjate cómo dice en la Nueva Traducción Viviente, dice, cuando el Altísimo asignó territorio a las naciones, cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial. Y luego aquí viene una nota que dice, así aparecen los rollos del Mar Muerto, que dicen el número de los hijos de Dios, y en la versión griega que dice el número de los ángeles de Dios. Y él dice, el texto masorético dice el número de los hijos de Israel. Él dice, bueno, la gente quiere decir que más bien se refirió que dividió la tierra entre los hijos de Israel, las 12 tribus básicamente, ¿no? Pero si lees Deuteronomio 32, en este punto que está como recordando la historia del pueblo, aquí todavía no existían las tribus, todavía no existían los 12 hijos de Israel. Entonces dice que lo más seguro es que sea la traducción correcta, la más antigua, de acuerdo a los hijos de Dios. Esto significaría que dividió la tierra por, tal cual él lo llama, una geografía cósmica, diciendo que a tal ser espiritual en esta región, a tal ser espiritual en esta región, seres espirituales buenos, pero que se rebelan en contra de Dios y toman posesión de ese lugar que Dios les había dado, pero para mostrarse ellos como dioses. Y de aquí nacerían los dioses falsos que conocemos de todas las naciones. Es decir, que de acuerdo a lo que el doctor Michael Heiser investigó y enseñaba, que por cierto, esto no se lo sacó él de la cabeza, él mismo si lees su libro vas a ver que está referenciando un montón más de eruditos, de académicos, que confirman esto, que más bien él está uniendo los hilos. Esto no se le ocurre a él, ni es nada nuevo, sino que se dedicó bastantes años a investigar y unirlo para traer cohesión a todas estas enseñanzas que no nacen de él. Pero como te digo, esto querría decir que estos dioses falsos, ¿no? De las mitologías, estas historias de otros dioses, él diría que son reales, que estos son seres espirituales reales que se presentaban a los seres humanos como dioses, pero por eso se veían dioses falsos. Esto puede chocar quizá con la idea que tú hayas escuchado de que cuando la Biblia habla de los otros dioses, dice que no existen. Muchos cristianos llegan a enseñar que esos dioses simplemente no existen, que cuando la Biblia dice que Jehová es el Dios de los dioses, estaría diciendo Jehová es el Dios de los seres que no existen, que dice él no tiene sentido, ¿no? Más bien dice, son dioses con D minúscula, son Elohim, pero solamente hay un Dios verdadero. Es decir, si estos son dioses y los mismos israelitas los llamaban dioses, pero no eran dioses verdaderos porque ellos eran seres creados, que es aquí donde incluso los mormones llegan a querer meter su cuchara y decir, no, es que si eran dioses, entonces son muchos dioses. Pero no, él dice, estos no son dioses verdaderos, son seres creados que sí se les llamaba Elohim, pero no eran realmente un Elohim como Jehová. Esto en otra frase, los del proyecto Biblia, Bible Project, lo llegan a decir de que hay varios Elohim, pero solamente hay un Elohim como Jehová. Solamente hay un Dios verdadero, diría la Biblia. El tercer punto clave y controversial es el de la imagen de Dios, que de hecho ya tenemos un video entero hablando de esto y citando al doctor Michael Heiser y otros eruditos. Pero en palabras simples es que la imagen de Dios no son ciertos atributos como a veces se llega a enseñar. Quizá a ti te han enseñado que la imagen de Dios es el que puedas pensar, la creatividad, el tomar decisiones, el hablar incluso. Y claro que estas son cosas dadas por Dios y Él es el creador mayor, Él es el que se le ocurrió todo esto. Pero Él dice que no se refiere a eso la imagen de Dios, porque ¿qué pasaría con un bebé en el vientre? Que un bebé todavía no puede razonar, no puede hablar. ¿O qué pasaría con una persona que queda en coma, que no puede hablar, que quizás su cerebro ya ni siquiera está funcionando? Ya no es la imagen de Dios. ¿En qué momento se podría perder? No, imagínate a alguien con una discapacidad que quizás su cerebro no le permite comunicarse. Si tú dices que eso es ser la imagen de Dios, ¿qué pasa con alguien que no tiene esos rasgos? Bueno, él dice, no, esto no puede ser. Y si tú dices, en el caso de un feto, en un bebé, que lo tiene en potencia, dice, pues no estarías tan lejos de aquellos que están a favor de hacer esto, que no voy a decir la palabra por cuestiones de YouTube, que empieza con A y termina con To, que si ellos mismos dicen, es que este no es un ser humano, es un ser humano en potencia. Entonces no es un muy buen argumento el decir que ahí están estas características, pero en potencia. No, él dice, la imagen de Dios más bien es el ser nosotros la imagen de Dios, porque él en el lenguaje, obviamente yo no soy experto en esto, pero él en su libro lo explica maravillosamente, que cuando dice fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, la palabra esta que une, que sería a imagen, puede también traducirse y se traduce en otras instancias como fuimos hechos o fueron hechos como imagen de Dios. Esto querría decir que fuimos hechos para ser imagen de Dios, que está en nuestra identidad. Que todo ser humano, sin importar su condición, su dinero, sus posesiones, su inteligencia, sus capacidades,
por el simple hecho de ser un ser humano. Él es la imagen de Dios. Su propósito es reflejar a Dios mismo. Esto tendría más sentido y nos haría entender mejor lo valioso y la santidad de la vida, que nadie te puede arrebatar el hecho de ser imagen de Dios. El cuarto punto es el Mesías como la clave de la restauración. Esto tiene que ver directamente con Jesús. Y él lo que explica es que Jesús no solamente vino a salvarnos, que obviamente fue su obra redentora, pagó nuestro pecado, tomó nuestro lugar. Dice, esto es hermoso y maravilloso, pero hay otra capa que no estamos viendo, que vino a restaurar muchas cosas que se perdieron y que de hecho tienen que ver con dos cosas que ya te he mencionado antes, lo de la rebelión de estos seres espirituales en la Torre de Babel y la geografía cósmica. Si te acuerdas, en la Torre de Babel sucede que los humanos se confunden con los idiomas, tal cual. Se podían entender todos y de pronto ya nadie se podía entender. ¿Y qué sucede en el día de Pentecostés cuando baja el Espíritu Santo y se les reparten las lenguas? Pues pasa lo opuesto. Antes no se podían entender porque eran de varios lugares y de pronto la gente dice, oye, este judío de aquí, local, me está hablando en mi idioma. Es decir, Jesús revierte y el sacrificio de Jesús y la obra de Jesús revierte esto que sucedió en Babel y entonces se les dan lenguas para que se entiendan, ¿no? Es una señal de que se está revirtiendo todo esto que pasó. La otra señal que se da también viene de palabras mismas de Jesús cuando les dice que vayan a todo el mundo. Dice, el primero estas regiones y luego vayan y espárzanse a todos lugares para que prediquen el evangelio. Esto también, quizás si no lo tomas en cuenta, todo este contexto, pues parece algo sencillo y directo, ¿no? Pero realmente lo que está diciendo Jesús, esto de las divisiones de la geografía cósmica, podrá recordar quizá con la historia de Daniel, cuando Daniel ora y dice que viene un ángel y el ángel le dice, oye, desde el primer día que estabas orando te escuchamos y me mandaron, pero se me opuso el príncipe de Persia. Esto está refiriendo a un ser espiritual designado al área de Persia, que era opuesto a Dios y estaba luchando con el ángel. También tenemos otra instancia cuando un hombre busca a un profeta en el Antiguo Testamento y quiere llevarse tierra después de ser sanado porque entra al río 7 veces y sale y ya está limpio de esta enfermedad de la piel que tiene. Va con el profeta y le dice, oye, vente a mi tierra para que tú me ayudes a buscar a Dios, intercedas por mí, básicamente actuar como un sacerdote. El profeta le dice que no se puede ir de esa tierra. Y entonces él le dice, bueno, déjame, me llevo unos costales de tierra porque esta es la tierra de Jehová y me la voy a llevar a la tierra donde yo soy, donde yo trabajo y la voy a cargar conmigo. ¿Por qué? Porque ellos entendían y tenían esta idea de que estaba dividida la tierra, ¿no? Por eso dice Jehová en el Antiguo Testamento, ustedes son mi porción, ustedes son míos. Esta es mi tierra y en mi tierra andarán bien y en mi tierra estarán seguros. Viene de esta idea que está explicando el doctor Michael Heiser y que explica más en su libro. Lo más importante del libro del mundo invisible del doctor Michael Heiser, yo diría que no es tal cual la información que presenta, que es brutal, y es una investigación que le tomó años, como te había dicho, sino que nos anima a reflexionar más en la Biblia y lo que ya nos habían contado y explicado. En muchas ocasiones nuestro entendimiento de la Biblia se limita a nuestro contexto, es decir, vemos la Biblia con nuestros ojos actuales de la cultura actual, de cómo es el mundo actual, y con enseñanzas superficiales que no profundizan en la cultura, en el contexto de aquel entonces. Y no es hasta que nos sumergimos en el contexto, en conocer estos detalles del idioma, de la cultura, de las regiones, de las creencias alrededor y contemporáneas de cuando se escriben los textos bíblicos, que entonces entendemos lo maravilloso y lo rico que es la Biblia. Este libro, la verdad, no es tan fácil conseguirlo en español, que me parece que lo puedes conseguir en el software de Logos, en español, El Mundo Invisible de Dr. Michael Heiser. En inglés es relativamente sencillo encontrarlo en Amazon, te dejo el enlace en la descripción, pero gracias a Dios, el Dr. Michael Heiser nos dejó la versión condensada y no tan pesada, más fácil de digerir. En español es un libro que se llama Sobrenatural y aquí en la descripción y en los comentarios te voy a dejar el enlace para que puedas descargarlo en PDF, en audio, en Word. La verdad, esto está disponible de forma oficial de parte de la organización de Michael Heiser en su página oficial. Y la verdad es que podría pasar horas hablándote de este libro maravilloso que en lo personal me cambió por completo mi forma de ver la Biblia, las historias bíblicas, el contexto, tomar en cuenta la cultura, el idioma. Es algo maravilloso, es un libro que yo recomiendo a todo aquel que quiera profundizar en las escrituras y te animo a que lo leas por tu cuenta. No es un libro tan ligero, no es tan corto, la verdad es como de 300 páginas, 400, pero bastante contenido. Te animo a que ya sea que leas la versión de Sobrenatural o la versión del Mundo Invisible o de Unseen Realm en inglés. Estoy seguro que va a ser de bendición para tu vida y te animo a que me dejes en los comentarios si es que tú ya leíste este libro, qué te parece, qué fue lo que más te impactó y que platiquemos de ello en los comentarios. Dios te bendiga.